En la bulliciosa Plaza Mayor de Madrid. Bajo el sol implacable del mediodía. Javier sintió un escalofrío cuando los labios de Miguel rozaron los suyos en un beso fugaz. Pero ese momento de pasión prohibida fue capturado por la cámara de un turista desconocido, desatando una cadena de eventos que rompería su vida en pedazos. Horas después, la foto se viralizó en las redes sociales, etiquetando a Javier sin piedad. Y su teléfono no dejó de sonar con mensajes de su familia conservadora, que lo confrontaban con furia y desconcierto. Javier, un arquitecto de 28 años con una carrera prometedora, había mantenido su orientación sexual en secreto durante años. Pero ahora todo se desmoronaba como un edificio mal construido. Javier regresó a su apartamento en el barrio de Chueca, el corazón gay de Madrid, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miguel, su pareja secreta desde hacía 6 meses, lo esperaba allí, ajeno al caos que se avecinaba. ¿Qué te pasa? ¿Amor? Pareces un fantasma, dijo Miguel, un profesor de historia de 30 años, con esa sonrisa cálida que siempre calmaba a Javier. Pero cuando Javier le mostró la foto en su móvil, la expresión de Miguel cambió a una de terror puro. Dios mío. Tu familia. Y la mía. Esto no puede estar pasando. Javier se dejó caer en el sofá, recordando cómo habían empezado todo. Se habían conocido en una conferencia sobre patrimonio cultural en Sevilla, donde Javier presentaba un proyecto de restauración y Miguel asistía como ponente invitado. Una conversación casual sobre la Alhambra derivó en una cena improvisada. Y de ahí a una conexión profunda que ninguno esperaba. Javier, hijo de una familia católica estricta de un pueblo en Andalucía, había crecido reprimiendo sus sentimientos, casándose con la idea de una vida normal para complacer a sus padres. Miguel, por su parte, provenía de una familia más liberal en Barcelona. Pero aún así, había lidiado con el rechazo de algunos amigos al salir del armario años atrás. Su relación era un refugio, un espacio donde podían ser ellos mismos, lejos de las miradas juzgadoras. Pero ahora, esa burbuja había estallado. Esa noche, Javier no pudo dormir. Pensaba en su madre, doña Carmen, una mujer devota que asistía a misa todos los días y soñaba con nietos. Su padre, don Antonio, un jubilado militar, siempre había hablado con desprecio de esos desviados en las noticias. ¿Cómo reaccionarían? El teléfono vibró de nuevo, un mensaje de su hermana menor. Ana, de 25 años, Javi. ¿Qué es esto? Mamá está llorando. Javier sintió un nudo en la garganta. Decidió no responder aún, necesitaba tiempo para pensar. Miguel lo abrazó, susurrando promesas de apoyo. Pero Javier sentía el peso de la culpa. ¿Había sido egoísta al perseguir esta felicidad? ¿Valía la pena el dolor que causaría? Al día siguiente, Javier fue a trabajar como si nada. Pero su mente estaba en otra parte. En la oficina de arquitectura. Su jefe, un hombre progresista, le dio una palmada en la espalda. Vi la foto. Chico, si necesitas tiempo, tómalo. Pero no era el trabajo lo que le preocupaba, era la llamada inminente de sus padres. Finalmente, marcó el número de casa. Hijo, ven inmediatamente, dijo su padre con voz temblorosa. Javier tomó el AVE hacia Andalucía.
dejando a Miguel en Madrid con instrucciones de no contactarlo hasta que las aguas se calmaran. El viaje fue una tortura, cada estación que pasaba le recordaba las veces que había mentido sobre su vida sentimental, inventando novias ficticias para mantener la paz familiar. Al llegar al pueblo, la casa familiar parecía más pequeña, más opresiva. Su madre lo recibió con lágrimas, abrazándolo fuerte antes de apartarse como si quemara. Dime que es un error, Javier. Dime que no es verdad. Su padre, sentado en el salón con el periódico arrugado en las manos, lo miró con ojos fríos. Has avergonzado a esta familia. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Y la iglesia? Javier se sentó, intentando explicar, papá. Mamá. No es una elección. Es quien soy. Pero las palabras se atascaban. Contó cómo había luchado contra sus sentimientos desde la adolescencia. Cómo había intentado ser normal saliendo con chicas en la universidad. Pero nada funcionaba. Miguel era la primera persona que lo hacía sentir completo. La discusión escaló rápidamente. Su padre gritó sobre el pecado y la tradición, citando pasajes de la Biblia que Javier conocía de memoria. Su madre sollozaba, hablando de cómo había fallado como madre. Ana, que había llegado corriendo desde su trabajo en la ciudad cercana, intentaba mediar, papá. Los tiempos han cambiado. Javier no ha matado a nadie. Pero don Antonio no cedía, en esta casa. No toleramos eso. Si sigues con ese hombre, no vuelvas. Javier sintió como si le clavaran un cuchillo. ¿Elegir entre su amor y su familia? La idea lo aterrorizaba. Esa noche, durmió en su antigua habitación, rodeado de trofeos de fútbol y fotos de infancia, preguntándose si alguna vez había sido feliz allí. De vuelta en Madrid, Miguel lidiaba con sus propios demonios. Sus colegas en el instituto donde enseñaba habían visto la foto y murmuraban a sus espaldas. Un padre de un alumno lo confrontó: no quiero que un pervertido enseñe a mi hijo. Miguel defendió su profesionalismo. Pero el director le sugirió tomar unos días libres para evitar escándalos. Miguel llamó a Javier, pero este no contestaba. La soledad lo golpeó fuerte, recordó su propia salida del armario a los 22. Cuando perdió a un mejor amigo que lo traicionó contándoselo a todos. ¿Pasaría lo mismo ahora? Decidió visitar a su propia familia en Barcelona para buscar apoyo. El tren a Barcelona fue un respiro temporal. Su hermana mayor, Laura, de 35 años, lo recibió con un abrazo: hermano. No te preocupes. Mamá y papá te apoyan. En la cena familiar, contaron anécdotas divertidas para aligerar el ambiente. Pero Miguel no podía dejar de pensar en Javier. Él lo tiene peor, su familia es de otra época, confesó. Sus padres, liberales educados en la transición democrática, lo animaron: lucha por lo que quieres. Hijo, la sociedad cambia, pero el amor no. Miguel se sintió fortalecido. Pero la ausencia de Javier lo carcomía. ¿Sobreviviría su relación a esta tormenta? Mientras tanto, Javier regresaba a Madrid con el ultimátum de su padre resonando en su cabeza. Decidió confrontar la situación de frente, le escribió a Miguel para reunirse. En un café discreto. Se encontraron. No puedo perderte. Pero tampoco a mi familia, dijo Javier con voz quebrada.
Miguel lo miró con comprensión. Entonces, luchemos juntos. Pero en el fondo, ambos sabían que las batallas apenas comenzaban. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario, aún albergaba prejuicios en rincones conservadores. Javier pensó en los amigos que lo habían felicitado en privado, pero también en los que lo habían bloqueado en redes. La presión era asfixiante. Javier y Miguel decidieron mantener un perfil bajo mientras el escándalo se calmaba. Pero una llamada inesperada de Ana cambió todo. «Javi, papá ha tenido un infarto. Ven rápido». Javier corrió al hospital en Andalucía, culpándose por el estrés que había causado. En la sala de espera, su madre lo miró con resentimiento. «Esto es por tu culpa». Javier tragó saliva, sintiendo el peso de la culpa como una losa. El médico salió. «Está estable, pero necesita reposo absoluto». Javier entró a la habitación, donde su padre yacía pálido. «Hijo, no quiero morir con esto entre nosotros», murmuró don Antonio. Javier tomó su mano. «Papá, te quiero, pero no puedo cambiar quién soy». Por primera vez, vio una grieta en la armadura de su padre, lágrimas en sus ojos. De regreso en Madrid, Javier compartió la noticia con Miguel. «Tal vez sea una oportunidad para reconciliarnos», dijo optimista. Pero Miguel tenía sus dudas. Su propia familia lo apoyaba, pero veía cómo Javier se desmoronaba. Decidieron asistir a una terapia de pareja especializada en temas LGBT, recomendada por un amigo. En la primera sesión, la terapeuta, una mujer de mediana edad llamada Elena, les preguntó sobre sus miedos. Javier confesó: «Temo perder todo por ser honesto». Miguel añadió: «Y yo temo que Javier se rinda por la presión». La terapia abrió heridas antiguas. Javier habló de su infancia, donde los comentarios homofóbicos de su padre lo habían marcado. Miguel recordó el bullying en el colegio por ser diferente. Semanas después, el conflicto escaló cuando un compañero de trabajo de Javier, un arquitecto envidioso llamado Carlos, filtró la foto a clientes conservadores. Javier perdió un proyecto importante. «Lo sentimos, pero nuestra empresa valora la imagen familiar tradicional». Furioso, Javier confrontó a Carlos en la oficina. «¿Por qué lo hiciste? Éramos amigos». Carlos se encogió de hombros. «No apruebo tu estilo de vida. Es malo para el negocio». Javier sintió la traición como un puñetazo. Esa noche, discutió con Miguel: «Tal vez deberíamos separarnos. No quiero arrastrarte conmigo». Miguel se negó: «No, Javi. Eso sería rendirnos ante los prejuicios». Pero la semilla de la duda se plantó. Miguel enfrentaba sus propios desafíos en el instituto. Un grupo de padres inició una petición para su despido, alegando que influenciaba negativamente a los alumnos. El director lo llamó a su despacho: «Miguel, eres un gran profesor, pero esto es complicado. Toma unas vacaciones forzadas». Miguel se sintió humillado. Había dedicado su vida a la educación, inspirando a jóvenes a ser auténticos. En casa, llamó a su mejor amigo de la universidad, Pablo, quien lo había apoyado siempre. Pero Pablo dudó: «Amigo, con un niño en camino, no puedo asociarme con esto ahora». La traición dolió profundo. Miguel colgó, llorando por primera vez en meses. Javier, al ver a Miguel destrozado,
Decidió tomar una decisión drástica, confrontar públicamente su orientación. Publicó un post en redes: sí. Soy gay. Amo a Miguel. No pido aprobación. Solo respeto. Las reacciones fueron mixtas: apoyo de desconocidos, pero silencio de viejos amigos. Su hermana Ana lo llamó: estoy orgullosa de ti, hermano. Mamá está procesándolo. Pero su padre no respondía. Javier sintió un alivio temporal. Pero el costo era alto: llamadas anónimas con insultos, miradas sospechosas en la calle. Madrid. La ciudad abierta. Aún tenía sombras. En una cena con la familia de Miguel en Barcelona, Javier se sintió bienvenido por primera vez. Los padres de Miguel lo abrazaron: eres parte de nosotros ahora. Pero al volver, una noticia los golpeó: la madre de Javier había descubierto correos antiguos entre Javier y Miguel. Y en un arrebato, los había compartido con parientes lejanos. El chisme se extendió como fuego: tíos y primos lo repudiaban. Javier explotó: ¿por qué no me dejan en paz? Miguel lo calmó. Pero internamente cuestionaba si valía la pena. ¿Era el amor suficiente para soportar tanto dolor? La terapia continuó, revelando matices. Elena les hizo roleplay: Javier como su padre, Miguel como él. Javier se dio cuenta de lo arraigado que estaba el prejuicio en su educación. Papá no es malo. Solo tiene miedo, concluyó. Decidieron visitar al padre de Javier juntos. En el pueblo, la tensión era palpable. Don Antonio lo recibió en la puerta: solo hablaré con mi hijo. Miguel esperó fuera, mientras Javier entraba. Papá. Miguel me hace feliz. ¿No es eso lo que quieres para mí? Don Antonio suspiró: la sociedad no lo acepta. Te destruirá. Javier replicó: la sociedad cambia. Tú puedes cambiar. Salieron sin resolución. Pero al menos sin gritos. Miguel, mientras tanto, luchaba contra la depresión. Perdió peso. Dejó de sonreír. Un día, en el Parque del Retiro, confesó a Javier: a veces pienso en rendirme. Volver a una vida normal. Javier se asustó: ¿me estás dejando? Miguel negó: no. Pero duele demasiado. Decidieron darse espacio. Una pausa para reflexionar. Javier se mudó temporalmente con un amigo, sintiendo el vacío inmediato. ¿Era esto el principio del fin? Ana visitó a Javier en Madrid, trayendo noticias: mamá quiere verte. Dice que reza por ti. Javier accedió a una reunión familiar. En la casa, su madre lo abrazó: hijo. No entiendo. Pero te quiero. Su padre permaneció distante. Pero no lo rechazó. Fue un paso pequeño, pero significativo. Javier regresó con Miguel, reconciliándose en una noche de conversaciones honestas. No podemos controlar a los demás. Solo a nosotros, dijo Miguel. Pero el alto trago se avecinaba: un evento social donde tendrían que enfrentar a la sociedad. La invitación a la boda de un primo de Javier en Sevilla fue el catalizador siguiente. No vayas con él, advirtió su padre por teléfono. Javier, harto de concesiones, respondió: iré con Miguel o no iré. Llegaron a Sevilla tensos.
pero decididos. En la ceremonia. Las miradas eran inevitables, susurros. Ceños fruncidos. Un tío se acercó, Javier. Esto es una vergüenza para la familia. Miguel intervino, el amor no es vergüenza. La tensión explotó en la recepción, el padre de Javier confrontó a Miguel públicamente, tú lo has corrompido. Javier defendió a su pareja, papá. ¿Basta? Si no lo aceptas. Nos vamos. Salieron entre murmullos. Pero Javier sintió empoderamiento por primera vez. De vuelta en Madrid. El incidente se filtró a la prensa local, convirtiéndolos en un caso de drama familiar gay. Periodistas los acosaban, Miguel perdió su trabajo definitivamente. No podemos con la controversia, dijo el director. Miguel se hundió, ¿qué haré ahora? Javier lo apoyó, buscaremos algo mejor. Pero internamente, Javier cuestionaba sus decisiones. ¿Había sido egoísta al arrastrar a Miguel? Aplicó apuestos en otras ciudades, incluso considerando mudarse a Barcelona para estar cerca de la familia de Miguel. Una traición inesperada vino de Ana, en un momento de debilidad. Le confesó a Javier que había sido ella quien mostró la foto original a sus padres, pensando que los obligaría a aceptarlo. Quería ayudar. Pero lo empeoré. Sollozó. Javier se sintió traicionado, ¿cómo pudiste? La relación con su hermana se enfrió, el perdón no venía fácil. Miguel me dio, es tu familia. No la pierdas por rencor. Pero Javier necesitaba tiempo. La terapia ayudó, Elena les enseñó sobre el ciclo del trauma en familias conservadoras. Miguel, desempleado, comenzó a voluntariar en una ONG LGBT en Madrid, ayudando a jóvenes en situaciones similares. Allí conoció a historias peores, chicos echados de casa, víctimas de violencia. Nosotros somos afortunados, le dijo a Javier. Eso los unió más. Pero el estrés cobraba factura. Discutían por tonterías, dinero, planes futuros. Una noche, Miguel explotó, tal vez no estemos listos para esto. Javier, herido, se fue dando un portazo. Pasaron días separados, cada uno lidiando con demonios internos. Javier visitó a su madre sola, mamá. Ayúdame a entender. Ella confesó, tengo miedo por ti. Hijo. La sociedad es cruel. Javier replicó, pero el rechazo familiar duele más. La reconciliación vino inesperadamente, don Antonio llamó a Javier. Ven a casa. ¿Solo? Javier fue, encontrando a su padre más frágil postinfarto. He estado pensando. No lo apruebo. Pero eres mi hijo. No era aceptación total. Pero un comienzo. Javier lloró de alivio. Compartió con Miguel, quien lo animó, veamos el lado positivo. Decidieron mudarse juntos oficialmente, dejando el apartamento de Javier. Pero un nuevo conflicto surgió, amigos comunes los invitaron a una fiesta, donde Carlos, el traidor del trabajo, estaría. Javier quiso evitarlo. Pero Miguel insistió, enfrentémoslo. En la fiesta, Carlos se acercó sarcástico, veo que seguís juntos. ¡Qué valientes! Javier respondió calmado, sí. Y más fuertes. El clímax llegó cuando Miguel recibió una oferta de trabajo en Valencia.
Lejos de Madrid. Es una oportunidad. Pero te dejaría solo. Dijo. Javier sintió pánico, nos separaremos. Discutieron opciones, Javier podía pedir traslado. Pero su carrera estaba en Madrid. La decisión pesaba, ¿sacrificar el trabajo por el amor? Optaron por intentarlo a distancia. Pero la duda persistía. En una sesión de terapia. Elena preguntó, ¿qué precio estáis dispuestos a pagar? Javier respondió, todo. Si es por nosotros. Pero en privado. Temía el fracaso. Ana se disculpó formalmente. Trayendo una carta de su padre, intenta entenderte. Javier la perdonó. Reconectando la familia lentamente. Miguel. En Valencia temporalmente para la entrevista. Enfrentó prejuicios en el nuevo entorno, comentarios homofóbicos de colegas potenciales. No sé si quiero esto. Le dijo a Javier por videollamada. Javier voló a Valencia esa noche. Sorprendiéndolo, no lo hagas si no te sientes cómodo. Juntos. Rechazaron la oferta. Priorizando su bienestar. De regreso. Enfrentaron un último golpe, un artículo de opinión en un periódico conservador los usaba como ejemplo de decadencia moral. Amigos los defendieron online. Creando un movimiento de apoyo. Javier y Miguel se convirtieron en voceros involuntarios. Hablando en eventos LGBT. La exposición trajo aliados. Pero también enemigos, amenazas anónimas. ¿Vale la pena? Se preguntó Javier. Miguel afirmó, sí. Porque inspira a otros. Con el tiempo. La tormenta amainó. Javier ascendió en su trabajo. Gracias a clientes progresistas que valoraban su honestidad. Miguel encontró un puesto en un instituto inclusivo en Madrid. Donde podía ser el mismo. Su relación se fortaleció. Planeando un futuro juntos, quizás casarse. Adoptar. Pero las cicatrices permanecían, visitas familiares tensas. Amigos perdidos. En una cena con ambas familias. El padre de Javier y los padres de Miguel se encontraron por primera vez. La conversación fue incómoda. Pero civil, charlaron de fútbol. Evitando temas delicados. Don Antonio incluso bromeó, al menos no es del Barça. Fue un puente frágil. ¿Pero real? Javier reflexionaba en solitario, las decisiones tomadas habían costado caro salud de su padre. Trabajo de Miguel. Amistades rotas, pero también trajeron libertad. ¿Habría sido mejor quedarse en el armario? No. Concluyó, el precio de la autenticidad valía la pena. Miguel. Por su parte. Se involucró más en activismo. Ayudando a otros a navegar conflictos similares. Juntos. Asistieron a la Pride en Madrid. Marchando de la mano. Sintiendo el apoyo de miles. Un día. Ana anunció su embarazo, serás tío. ¿Javi? La familia se unió en alegría. Diluyendo tensiones pasadas. Doña Carmen incluso preguntó por Miguel, ¿vendrá a la cena de Navidad? Javier sonrió, sí. Mamá. El cambio era lento. Pero palpable. Sin embargo, no todo era perfecto, Miguel lidiaba con ansiedad residual. Javier con culpa ocasional. La terapia continuaba. Recordándoles que la sanación toma tiempo. En un viaje a Granada. Reviviendo su primer encuentro. Javier propuso matrimonio informalmente, casémonos algún día. Miguel aceptó con lágrimas,
Sí. Amor. Pero en el fondo, sabían que la sociedad aún juzgaba, leyes protegían. Pero corazones no siempre seguían. Reflexionaron sobre las elecciones, traiciones superadas. Daños reparados. ¿Habían tomado las decisiones correctas? La historia de Javier y Miguel se convirtió en inspiración para muchos. Pero también en debate, algunos los veían como héroes. Otros como egoístas que priorizaban deseos sobre tradición. En un foro online, Javier leyó comentarios mixtos, cuestionando si el amor justifica el dolor causado. ¿Fue correcto que Javier y Miguel persistieran en su relación a pesar del sufrimiento infligido a sus familias? ¿O debieron sacrificar su felicidad por preservar la paz social?